Entonces el carcelero los sacó y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Este es el pastor Alan Rodríguez de la iglesia Fuente de Vida en Ciudad Colón, San José, Costa Rica. Esperamos que seas bendecido por esta palabra. Les voy a pedir que abra su Biblia en Génesis capítulo 26. Pueden encontrar ustedes en Génesis capítulo 26 una historia preciosa acerca de Isaac, el hijo de Abraham, el hijo de la promesa. Si usted está amparado a alguien que tiene promesa de Dios, usted está bien amparado. Isaac, hijo de un hombre que tenía las promesas de Dios, por supuesto un hombre obediente, su hijo con el temor de Dios, pero con las promesas de su padre, bendecido no tanto por él, sino bendecido porque Dios quiso bendecir a su papá y por amor a su padre, lo bendijo a Isaac, bendijo a Jacob, bendijo a todos sus hijos, etc. Así es, por eso si yo soy obediente como padre a Dios, soy obediente a Dios, eso va a alcanzar a mis hijos. Entonces, Isaac era bendecido. Si usted se arrima a una iglesia que tiene bendición de Dios, tiene cobertura de Dios, porque me imagino que por ahí habrá alguna que no lo tiene. Hay algunas iglesias que Dios hace tiempo no está y no se han dado cuenta. Voy a contarles una historia, y una vez voy a aprovechar. En el tiempo de los Estados Unidos, allá donde había esclavitud y esas cosas, un hombre negro llegó a una iglesia donde solo blancos habían. Y entonces no lo dejaron entrar. Él se ha convertido, pero no lo dejaron entrar y quiso entrar y no, al final lo dejaron afuera. Se sentó en las gradas de la iglesia y empezó a llorar porque no le habían dejado entrar a la iglesia. Y se acercó un hombre y le puso la mano en su hombro y entonces lo volvió a ver y le dijo, se dio cuenta que era Jesucristo que estaba ahí y le dijo, tranquilo, no te sientas mal. Yo hace tiempo también estoy tocando para entrar y no me dejan entrar a mí tampoco, le dijo. Y así pasa. Hay muchos lugares donde ya Dios ni está ahí y no se han ni dado cuenta. Pero aquí está el Señor, en este lugar y en la vida de cada uno de ustedes, si usted es obediente al Señor. Al que buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija. Dice el versículo 1 en adelante. Vamos a estar viendo todo el capítulo. Tal vez solo el último versículo no, porque ya entra, los últimos 2 versículos entran en otro tema. Pero vamos a ver hasta el versículo 33. Voy a leerlo. Dice así. En aquel tiempo hubo hambre en la tierra, además de la primera que hubo en días de Abraham. Y se fue Isaac a Gerar, a donde estaba Abimelec, rey de los filisteos. Voy a parar aquí para explicarles de que Abimelec, rey de los filisteos, había tenido amistad con Abraham, el padre de Isaac aquí, tiempos atrás. Habían hecho hasta un pacto, etc. Entonces Isaac, por causa del hambre que hubo en aquel lugar, se fue para donde Abimelec, a tierra de los filisteos. Allí se le apareció Jehová, dice el versículo 2. Se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Al decirle no desciendas a Egipto, es porque Egipto era y es todavía un lugar muy próspero y fructífero, más en ese tiempo, porque el río Nilo termina ahí en un delta. Una cantidad de agua se derrama sobre ese lugar y las tierras son muy fructíferas en ese lugar. Y siempre hay alimento en Egipto. Aunque haya sequía en otros lugares, en Egipto siempre hay alimento, como lo podemos ver más adelante en tiempos de José. Ya le había pasado a Abraham también y había descendido a Egipto. Por ahí del capítulo 13, una cosa así, 12
de Génesis. Ok, voy a seguir adelante, dice. Habita en la tierra que yo te diré. Dice el 3, habita como forastero en esta tierra. O sea, no se apegue a eso, a esa tierra. No es ahí de la que yo le voy a dar. Habite como forastero ahí. Yo estaré contigo y te bendeciré. Eso es palabra específica para Isaac. Si alguien tiene una palabra específica, entonces se puede tomar de esa palabra específica. Y usted puede pedirle palabra al Señor para que el Señor le hable. Hoy le puede hablar Dios por esta palabra. Porque vamos a comenzar un nuevo año, usted necesita nueva palabra para este año, nuevas fuerzas, algo a que agarrarse y decirle, Señor, tú me dijiste, el último día del año 2017, que este año 2018, Señor, y vas a estar conmigo y me vas a bendecir. Yo me tomo esta palabra, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar. Y cuando los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, él respondió, es mi hermana. ¿Ah, qué cosa? Lo aprendió de su papá, eso había hecho una vez su papá. Había dicho una mentira. ¿Por qué? Porque les daba miedo, es que tenían mujeres muy bonitas. Les daba miedo que los mataran para dejarse la mujer. Mire lo que dice. Y cuando los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, él respondió, es mi hermana, pues tuvo miedo de decir, es mi mujer. ¿Cómo que tuvo miedo? Pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Sucedió después de estos días de estar allí que Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. Entonces llamó a Abimelech a Isaac y le dijo, ciertamente ella es tu mujer, ¿por qué pues dijiste es mi hermana? Isaac le respondió, porque me dije, quizá moriré por causa de ella. Pero Abimelech respondió, ¿por qué nos has hecho esto? Un poco más y habría dormido alguno del pueblo con tu mujer y tú habrías traído el pecado sobre nosotros. Entonces Abimelech amenazó a todo el pueblo diciendo, el que toque a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Mire, algunas cosas que voy a sacar aquí, todavía no vamos a terminar de leerlo. Vamos a ir leyéndolo poquito a poco. Aunque Dios venga y prometa muchas cosas a alguien como le prometió a Isaac, le prometió esta tierra, yo estaré contigo y te bendeciré. Pueden venir momentos difíciles en la vida, como vino momentos difíciles en la vida de Isaac cuando creyó que por causa de su mujer iban a matarlo. Y se imaginó cosas. Dice, es que cuando le preguntaron en el versículo 9, dice, porque me dije, quizá moriré por ella. Porque a veces, hermanos, aunque tengamos una palabra de Dios, aunque tengamos una seguridad porque Dios nos habló en su palabra, siempre vienen voces a nuestro corazón. Y empezamos a decirnos cosas, y por lo general cosas contrarias a lo que Dios dice en su palabra. Si ya tengo una promesa, si ya tengo una palabra de que Dios me va a bendecir, de que Dios me va a cuidar, etcétera, ¿por qué voy a temer? ¿Y por qué voy a empezar incluso a caer en el problema de este hombre que empezó hasta mentir y decir, no, esa no es mi mujer? Este hombre, el rey Abimelech aquí le reclamó diciéndole, incluso parece que este hombre tenía temor de Dios. Si hubiéramos tomado tu mujer, hubiera caído juicio sobre nosotros porque hubiéramos pecado. Te hubiéramos quitado a tu mujer. Eso es malo delante de Dios. Ese no era del pueblo de Dios, pero respetaba más a Dios que muchos cristianos. ¿Ah? Este Abimelech tenía temor. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo? Bueno, creo que Isaac tuvo que haber aprendido esto. Isaac tuvo miedo, dice en el versículo 7. ¿Por qué vamos a tener miedo? Dígale al que está cerca de usted, no tema. Viene un nuevo año y vienen nuevas situaciones. Dígale, vendrán nuevas situaciones. Algunas difíciles, pero no tenga miedo. No vaya a mentir.
que Dios está con usted. Y que nadie diga en su corazón cosas como dijo él. Porque es que yo pensé, ¿cómo que pensé que tal cosa? Pero Dios le había dicho una promesa. ¿Cómo es que no puso primero la palabra de Dios, sino que puso primero su propia palabra? ¿Por qué si Dios te dice una cosa, nosotros empezamos a pensar otra cosa? Bueno, dice la palabra ahí que incluso Dios lo bendijo a con protección, porque Abimelech, rey de los filisteos ahí en este caso, dijo, el que toque a este hombre o a su mujer de cierto morirá. Es una protección de Dios y reciba esa palabra para usted hoy también. Hay una bendición para usted que es hijo e hija de Dios. Dios lo va a proteger. Dios le va a dar a usted, le va a mandar ángeles a su alrededor. No sé qué irá a hacer Dios, pero le va a proteger y le va a bendecir este año que viene. Así que no tenga miedo. Vuelva a ver para allá, arriba, diga protección. Sobre mi vida habrá protección. Y mire lo que dice el versículo 12. Sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año el 100 por 1. ¿Qué quiere decir eso? Que sembró una semilla y recogió 100. Eso es. Y a eso le pasa a los hijos de Dios obedientes que tienen promesa de Dios. Los hijos según la promesa. La promesa es Jesucristo. Si somos hijos de Dios, hijos de Jesucristo, estas promesas, esta bendición está para nosotros. Sembraremos aún en tiempo de hambre. ¿Por qué había hambre? Porque había sequía. Por eso había hambre. Pero Isaac sembró en lugares secos. Sembró en lugares donde nadie recogía nada. Y tuvo la bendición de Dios. Sembró en aquella tierra y cosechó aquel año a 100 por 1 y lo bendijo Jehová. Siguió cosechando, siguió sembrando también para recoger. ¿Cómo hizo Dios? Algunos dicen que es que a Isaac le llovió, pero aquí no dice que le llovió. Yo prefiero creer que Isaac sembró en tierra seca y aún en tierra seca el Señor le dio una bendición grande. Porque Dios es Dios sobrenatural. Pudo haber sido así, no sé, no lo dice, pero lo que sí dice es que hubo un gran milagro aquí. Dios lo bendijo a Isaac. Cosechó, tuvo entonces, versículo 13 dice, se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Dicen algunos hermanos, algunos cristianos no quieren hablar de prosperidad. Pero aquí habla la Biblia de prosperidad. Algunos abusan de ese tema. ¿Verdad? Eso sí. Pero, ¿sí o no que la Biblia habla de que Dios prospera a sus hijos? ¿No prosperó a Abraham abundantemente? ¿No era un hombre rico? Y no prosperó aquí a Isaac. Y también seguimos más adelante y vemos cómo prosperó Jacob. Y luego vemos a José prosperando. ¿No prosperan los hijos de Dios? Por eso está raro cuando un hijo de Dios no prospera. Eso sí está extraño. Porque entonces hay que ver por qué es que no está prosperando. Porque al que buen árbol se arrima, buena sombra le cobija y hay prosperidad para nosotros. Entonces ya porque no queremos nada con ese evangelio de la prosperidad y eso, no prediquemos de eso, ni digamos nada. Entonces nos vamos a privar de las bendiciones de Dios que están en su palabra y de creer que realmente Dios prospera a sus hijos y sus hijas. Dios es un Dios de prosperidad. Se enriqueció, no dice, tuvo ahí lo necesario para ir pasándola. No, dice que se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció todavía, dice, todavía se engrandeció, porque Dios es un Dios de grandeza. ¿Para qué nos da grandeza a Dios? ¿Para qué nos da riqueza a Dios? ¿Para qué Dios nos hace prosperar? Para que le demos a otros, para que repartamos, para eso. Hasta hacerse muy poderoso. ¿Para hacer lo malo? No, para hacer lo bueno. Poseía hato de ovejas, hato de vacas y mucha servidumbre. Le faltó el hato de gatos y perros y todo lo demás que tenían. Hato de loras, de todo tenía en la casa Isaac. Mucha servidumbre, siervos y siervas. Y entonces, ¿qué pasó? Los filisteos le tuvieron envidia, pero no voy a entrar ahí a ese punto todavía. Solo quiero que ustedes vuelvan a ver para allá y vean que dice provisión. Diga, habrá provisión para mí este año. Porque Dios es un Dios de provisión.
Dios es un Dios que provee a sus hijos. ¿De dónde creen que salió eso? De este bendito capítulo de Génesis. Dios protege, Dios prospera a sus hijos. Mire lo que sigue diciendo. El problema siempre, cuando alguien prospera, es que ya empiezan los envidiosos. No se extrañe entonces de eso. Mire lo que dice. Dice, poseía hato de todo eso. Y los filisteos le tuvieron envidia. Todos los pozos que había abierto los criados de su padre Abraham, que habían abierto en el desierto, Abraham, que había abierto los criados de Abraham en sus días, cuando Abraham estaba vivo, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra, los taparon. Entonces dijo Abimelec a Isaac, apártate de nosotros. ¿Por qué dijo eso? Envidia y porque tuvo miedo. Había prosperado mucho, se había hecho poderoso. Le dio miedo, le dio envidia, les dio miedo. Dice, apártate de nosotros porque te has hecho mucho más poderoso que nosotros. Qué lindo eso. ¿Qué verá la gente en nosotros? ¿A alguien que más bien es debilucho? ¿A alguien que más bien anda, como decimos nosotros, pellejeándola ahí? Pasando necesidades, como si fuéramos nosotros pordioseros, o como si fuéramos no fuéramos nosotros hijos del Dios de todas las cosas. Levante la cabeza, porque si usted nació en un hogar donde le enseñaron a que usted era cola, sepa que usted es cabeza para Dios. Porque el entorno nos forma. Si usted nació en una casa donde era piso de tierra, puede ser que toda la vida tenga una mente piso de tierra. Pero usted puede salir de eso. Una persona que nazca en piso de tierra puede convertirse en un profesional, puede llegar a ser presidente de una república, puede ser una persona con títulos, puede ser una persona con mucha influencia, el alcalde de una ciudad, no sé, un pastor, ¿verdad? O la persona más importante en una empresa, no sé, o tener su propio negocio y prosperar, porque eso es lo que Dios quiere que hagamos nosotros. Pero no, Dios no nos quiere a nosotros minimizados, llenos de complejos. Los hijos de Dios no pueden estar acomplejados. Hay que tener un orgullo santo. Pero tenemos que saber que tenemos un Dios que quiere que prosperemos, que quiere protegernos, y que tenemos que saber también que otros van a sentir miedo por nosotros y también envidia, como pasó aquí. Dice el versículo 17, Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar. Pues está bien, quieren que me vaya, está bien, me voy a ir. Voy a irme allá un poco lejos al valle de Gerar. Se fue para otro lado, porque vieron que era más poderoso. Y entonces dice el versículo 18, volvió Isaac a abrir los pozos de agua que habían sido abiertos en los días de Abraham su padre. Cuando alguien abría un pozo, tenía el derecho de ese pozo. Ustedes lo pueden leer, por ahí el capítulo 21, por ahí. Abraham hizo un pacto con este hombre, Abimelec, para decir, este pozo es mío, me lo respetan. Entonces su hijo fue y dijo, estos eran los pozos de mi padre. Los llenaron de tierra y todo, voy a abrirlos otra vez. Y entonces dice la palabra aquí, que los filisteos, esos pozos que habían cegado después de la muerte de Abraham, dice, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Volvió a abrirlos, dice el versículo 18, ¿verdad? Esos pozos de agua que habían sido abiertos. Pero, dice el versículo 19, cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac diciendo, el agua es nuestra. Por eso el pozo le puso por nombre Esek, que tiene que ver con contención. Eso es lo que tiene que ver ese nombre, Esek. ¿Ve? Ya salieron los envidiosos, tratando de quitarle el pozo de agua. Porque a los hijos de Dios, aunque vengan al desierto y caben un hueco ahí para sacar aguas vivas les saldrán. Aunque al otro no le salgan, a los hijos de Dios le salen. Eso sí, que nunca se olvide que lo que tenemos es primero para el reino de Dios. Bueno,
pues le cayeron los envidiosos y yo me imagino que le quitaron el pozo, porque hubo pleito ahí. Y dice el versículo 21, dice, después abrieron otro pozo. Bueno, ahí seguro, nos quitaron este pozo, abramos otro pozo, y también riñeron por causa de él, les cayeron otros envidiosos, y le puso por nombre Sitna, que quiere decir enemistad. No lo dice ahí en la Biblia, pero yo lo averigüé. Y dice, se apartó de allí y abrió otro pozo, porque así hacen los hijos de Dios. Me quitan esto. Me quitaron a mi esposo. Búsquese otro. No, me quieren quitar el negocio. No. No se deje que el diablo le robe las cosas. Si el diablo le quita algo, usted sepa que Dios está con usted, va a ir a abrir otro pozo donde sea. Ellos hicieron así. Se fueron a abrir otro pozo, dice aquí. Se apartó allí y abrió otro pozo y ya no riñeron por él. Le puso por nombre Rehobot, que quiere decir espacio abierto. Y dijo, ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Esa era la mentalidad de este hombre. Era un hombre de fe, este Isaac. Dios nos ha prosperado y fructificaremos. Diga, yo fructificaré. Porque Dios me prospera. Porque Dios es un Dios de prosperidad, acuérdese, nunca se le olvide. Dice el versículo 23, de allí subió a Berseba aquella noche y se le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios de tu padre Abraham, no temas, porque yo estoy contigo. Qué lindo que leen una palabra de eso. ¿Cuántos saben que Dios está con usted hoy aquí? ¿Cuántos? ¿Tiene que temer usted? ¿No? Si Dios está conmigo, ¿por qué voy a tener temor? Te bendeciré, le dijo Dios, y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Por amor a Jesucristo, Dios nos bendice a nosotros. Usted dice, es que yo no soy tan bueno, pero por amor a Jesucristo, Dios nos bendice. No estoy diciéndole que se vaya a hacer cosas malas ni nada de eso. No, puede ser disciplinado por el Señor. Dios bendice, Dios prospera. Bueno, Dios es bueno. Seguimos ahí. Dice el versículo 23 al final, decía, entonces edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová. Plantó allí su tienda y abrieron allí un pozo los siervos de Isaac. ¿Se da cuenta? En ese lugar, ahí en la llanura de Gerar, se fueron para ahí y Dios permitió que ellos abrieran pozos, que Dios los bendijera, pero lo primero que pensó en hacer fue edificar un altar para bendecir a Dios, para glorificar al Señor. Eso es que no es hacer las cosas por hacerlas, no, que si yo pongo a Dios primero y levanto un altar en mi casa, estamos hablando de adorar a Dios, estamos hablando de orar, estamos hablando de darle el lugar al Señor que se merece en nuestras casas, entonces el Señor nos va a bendecir. Esto lo aprendió de su papá. Isaac, a cualquier lugar que llegaba, levantaba un altar. Como diciéndole a su familia, lo primero que tenemos que hacer es levantar un altar. Y eso hay que enseñarlo a los hijos en todo momento, en todo tiempo. Recuerdo una vez que, bueno, siempre, pero una vez especial, llevé a mi hija a la escuela. No sé a qué grado iba a entrar, pero siempre le enseñamos que cada vez que llegaba a la escuela, el primer día de escuela, orábamos en el carro. Si no orábamos en la casa, oramos en el carro. Ese día oramos en el carro. Y así le enseñamos, y ella aprendió que cada vez que va a dar un paso, hay que orar. Isaac aprendió de su papá, que donde quiera que fuera, había que levantar un altar. Que me están ofreciendo un trabajo, levanto un altar para orar al Señor. Que necesito tal cosa, levanto un altar para orar al Señor. Que voy a ir a pasear, levanto un altar para, qué sé yo, todo lo que tenemos que hacer. Hay que orar a Dios y ponerlo todo en las manos del Señor. Que no se nos puede pasar. Porque entonces todos vamos a aprender en su casa. Porque eso se va transmitiendo generación en generación. Amén. Bueno, ok, sigamos adelante. Dice el versículo 26. Abimelech vino desde Gerar a donde él estaba. Abimelech el rey se fue a Gerar, donde estaba Isaac. Y con él vinieron Ahuzat, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército. Oiga, Isaac le dijo,
¿por qué vienes a mí? Si me habéis aborrecido y me habéis echado de vosotros. Estaba poniéndose en su lugar. No se dejó minimizar, ¿verdad? ¿Por qué vienen? ¿Qué vienen a hacer aquí? Ellos le respondieron, hemos visto que Jehová está contigo. ¿Se da cuenta? ¿Qué ve la gente en usted? Dios tiene que ver que Dios está con nosotros. La gente tiene que ver que Dios está con nosotros. Que no es Satanás que está con usted, ni el diablo, ni no sé. Dios bendice a esa persona. Dios está con ellos. ¿Qué importa si les da envidia o lo que sea? O si es por miedo. Y dice, hemos visto que Dios está contigo y dijimos, haya ahora juramento entre nosotros. Haremos contigo este pacto. Tú no nos harás ningún daño, ningún mal. Mire, pues nosotros no te hemos tocado, solamente te hemos hecho bien y te dejamos partir en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová, porque como ellos sabían que Dios estaba con él, le tuvieron miedo. Y mejor, hagamos las paces con estemos en paz, porque Dios está con él. Vuelve a ver para allá. La presencia de Dios estaba con Isaac. Entonces, la protección, la provisión y la presencia de Dios la necesitamos sobre nosotros. Dígale al que está cerca de usted, la presencia de Dios está en usted, la provisión de Dios y la protección de Dios. Entonces él les ofreció un banquete y comieron y bebieron. Se levantaron de madrugada e hicieron un mutuo juramento. Luego Isaac los despidió y ellos se despidieron de él en paz. Aquel mismo día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron la noticia del pozo que habían abierto y le dijeron, hemos hallado agua. Isaac lo llamó Seba. Por esta causa el nombre de aquella ciudad es Beerseba hasta el día de hoy. Isaac no se quedó a vivir ahí, pero se fundó una ciudad en ese lugar, porque donde se abría un pozo, es el mejor lugar para vivir. Hay agua, quedémonos aquí a vivir. Y se formó una ciudad, Beerseba. El punto, hermanos, es que Dios quiere bendecirnos, Dios quiere protegernos, Dios quiere prosperarnos, Dios quiere también estar con nosotros y que la gente, que el mundo, que los que no lo conocen, vean, esos son cristianos, son bendecidos por Dios. ¿Y qué? Y que nos tengan miedo, porque saben que Dios está con nosotros. Entonces que no quieran hacernos nada, mire, ni levantarnos la voz. Porque si Dios está con nosotros, el que se mete con Dios, el que mete con nosotros, se mete con Dios. Y van a respetar su casa, van a respetar sus propiedades, van a respetarlo usted, a sus hijos, sus hijas. Amén, porque Dios está con nosotros. Bueno, vamos a empezar un nuevo año, hermanos, y necesitamos creer en que Dios tiene esto para nosotros. Pero usted tiene que seguir tomado de la mano de Cristo Jesús, no apartarse. Si usted agarró impulso hoy y va a empezar a congregarse hoy, va a tomar nuevas decisiones este año, pues hágalo, no se aparte del Señor, siga adelante. La bendición de Dios, la provisión de Dios, la presencia de Dios va a estar con usted, pero tenemos que tomarnos de Él. ¿A cuántos el Señor los ha ayudado hasta aquí? Los seguirá ayudando, los seguirá bendiciendo. ¿Van a venir tiempos difíciles? Sí, van a venir tiempos difíciles. ¿Va a haber gente envidiosa? Va a haber gente envidiosa. ¿Vamos a tener enemigos? Seguramente sí vamos a tener enemigos. Lo más probable. ¿Van a haber vientos contrarios? Sí. ¿Van a haber olas levantándose? Sí. ¿Van a haber endemoniados por ahí que no nos van a querer? Sí. Pero Dios está con nosotros y nos va a prosperar. Usted va a abrir pozos. Lo que su papá y su mamá tal vez no pudieron hacer o perdieron en algún momento, usted lo va a abrir otra vez como hizo Isaac. Abriré nuevos pozos para que mis hijos tengan agua y puedan edificar ahí su casa también. Ese es el Señor que tenemos. Dios es bueno.